Sean todos bienvenidos al prestigioso Museo de Coral Gables, quien nos abre sus puertas para presentar la exposición Visados para la Libertad. Esta exposición refleja la epopeya y heroísmo de un grupo de diplomáticos españoles que durante la Segunda Guerra Mundial arriesgaron sus vidas, sus familias, sus trabajos, para ponerse del lado de la humanidad, salvando miles de vidas, otorgándole documentos españoles. Estos diplomáticos son unos justos entre las naciones. Es importante para la humanidad perdonar, mas no olvidar. Acompáñenme a este paseo virtual. Visados para la libertad es un mensaje a la vida. Es resignificar el honor, el respeto, el coraje de diplomáticos y políticos españoles que realmente estuvieron al servicio de la justicia y sobre todo al servicio de la vida. Esta exposición documental es posible gracias al apoyo e investigación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Reino de España y el Centro Sefarat Israel. La Segunda Guerra Mundial marcó la vida de muchos, doblegó la voluntad de un continente e intentó sectorizar el derecho universal a la vida. Pero aún en el momento más oscuro de la historia del siglo XX, donde la muerte era la única opción para los judíos, miles de víctimas contaron con la mano amiga de personas valientes que se decidieron honrar a la humanidad y tender puentes para salvar vidas. Geopolíticamente, España se convierte en frontera con la Alemania nazi en 1940. España era un país neutral durante la Segunda Guerra Mundial, mantenía buenas relaciones diplomáticas y políticas con Alemania. Sin embargo, varios de sus embajadores y diplomáticos en Europa estaban viviendo la oscuridad de los nazis. Maniobraban con valentía para ofrecerle a los judíos documentos, visas y pasaportes que le permitirían literalmente vivir. Inicialmente la instrucción para los diplomáticos españoles era notificar a Madrid de la situación e inclusive informar de las familias solicitantes de visas. Y con esto la capital española centralizar y gestionar las solicitudes. Sin embargo, para algunos era impensable un decreto de exterminio y afortunadamente el buen juicio, valentía y buen corazón hizo que los héroes que veremos en esta exposición actuaran al margen de la ley, siempre en pro de los derechos humanos sin distinción de raza o religión. Los embajadores y cónsules están al servicio del pueblo, al servicio del bienestar, al servicio de la justicia, de la verdad y sobre todo al servicio de la vida de sus connacionales. La actuación de estos ciudadanos estaba circunscrita de una u otra forma a los españoles de nacionalidad. Sin embargo, una pequeña brecha legal pudo extender el beneficio a los naturalizados y a los judíos no sefardíes. Desoyendo las consignas de pasividad de sus superiores, el cónsul de España en París, Bernardo Royand, consigue proteger durante un tiempo a 2.000 judíos españoles residentes en la capital francesa. También logra proteger los bienes evitando la expropiación mediante el nombramiento de administradores españoles no judíos. Adicionalmente, Royand intercede para la liberación de 14 judíos españoles que habían sido detenidos y enviados al campo de tránsito de Drancy. En 1943, organiza la repatriación de 77 judíos españoles, tarea que culminaría su sucesor en el cargo, Alfonso Fiscovich. Eduardo Proper de Callejón estaba al frente del Consulado de España en París y previa a la inminente invasión nazi a Francia, él comenzó a expandir visados especiales. Nunca se supo el número exacto de visados que concedió, pero sus hijos se han encontrado a lo largo de los años con descendientes de aquellos judíos a los que su padre ayudó. La Alemania nazi promulgó un decreto de exterminio, ofreciendo la consideración de repatriación de sus judíos a los países aliados y neutrales. La respuesta de España fue un poco tardía, sin embargo, la suerte de su gente cayó en el ejercicio profesional de sus cónsules y embajadores. La labor de algunos cónsules y embajadores fue fundamental para advertir al gobierno español sobre la suerte que correrían los perseguidos sin su intervención. A mediados de 1943, el Reino de España aprueba la repartición bajo 3 condiciones.
Deberían ser repatriados únicamente los judíos sefardíes que hubiesen adquirido la nacionalidad según el reglamento de 1924. Los repatriados debían abandonar el territorio español a la brevedad. Su salida condicionaba la repatriación de un siguiente grupo. La provisión de visados de terceros países y los costos de estadía corrían a cargo de las organizaciones internacionales. Desde su llegada a la legislación en Atenas como cónsul general de España en abril de 1943, Sebastián Romero Radigales puso todo su empeño en proteger a los judíos españoles de la barbarie genocida nazi. A espaldas de las autoridades alemanas, consigue trasladar a Atenas a más de 150 judíos. También evita la confiscación de los bienes de los sefardíes ante su deportación y en todo momento reclama a Madrid una interpretación amplia de la nacionalidad española con el fin de beneficiar a todas estas personas. El 13 de agosto de 1943, después de 12 días de viaje en vagones para ganado, llega a Bergen-Belsen 367 judíos españoles. La repatriación ocurre 6 meses después de su llegada. Sin embargo, durante esos 6 meses tienen una intensa zozobra hasta lograr el objetivo. Julio Palencia, ministro de la legislación española en la capital búlgara, intercede ante el gobierno y la embajada de Alemania para proteger los derechos y los bienes de sus connacionales judíos. También pide permiso a Madrid para nombrar agentes consulares en las ciudades de los anexados territorios de Tracia y Macedonia, para así evitar la deportación de sefardíes españoles. Además de enfrentarse a las autoridades nazis, también se opone, sin conseguirlo, a la ejecución de un judío búlgaro, León Arie. Asimismo denuncia ante búlgaros y alemanes atropellos y solicita en repetidas oportunidades la liberación de los judíos detenidos. Palencia aparece en la correspondencia alemana como el amigo de los judíos y el fanático anti-alemán. José Rojas y Moreno asume en 1941 el cargo de ministro de la legislación de España en Bucarest e intercede ante el primer ministro y consigue proteger de los agravios antisemitas a los judíos súbditos españoles. También consigue eximir de la mayoría de las disposiciones legales discriminatorias relativas a la confiscación y el pago de impuestos especiales a las 27 familias judías con nacionalidad española. En Rumania, los sefardíes españoles estuvieron a salvo de las deportaciones. Aún así, muchos quisieron emigrar a España ante la grave persecución del resto de la comunidad judía rumana. Ángel Sanz Briz, el ángel de Budapest, estuvo al frente del legado de España en el país donde más rápidamente se llevó a la práctica la solución final. 500,000 de personas exterminadas en menos de un mes. Y a su vez, en el que más judíos fueron protegidos y salvados de los nazis en toda la guerra. Se estima que algo más de 30,000 personas. Este diplomático, lleno de coraje y respeto por la humanidad, alquiló diversos locales con fondos donados por organizaciones judías y las declaró parte de la legación. Sobrepuso sus convicciones humanitarias y actuó en ocasiones sin el consentimiento de su gobierno, poniendo en riesgo su seguridad y la de los suyos. No actuó solo, sumó voluntades. El abogado Zoltán Farkas, su secretaria Madame Tournay y su hijo Gastón, el italiano Giorgio Perlasca, y pudo coordinarse con otras misiones extranjeras y la Cruz Roja. Juntos vivieron los 6 meses más intensos luchando por el derecho a la vida de los judíos, condenados por la demencia colectiva de los nazis. El matrimonio Ruiz Santaella, en su casa de Berlín, logró ocultar como personal doméstico a 3 personas de confesión judía. Gertrude Neumann trabajaba como costurera en la casa y fue quien puso en contacto a José y a su mujer Carmen con la familia Arndt, quien sobrevivió en Berlín de forma clandestina. Estos decidieron tomar a Ruth Arndt como niñera de sus 4 hijos y a su madre, Lina Arndt, como cocinera. También enviaron paquetes de comida al padre del Dr. Arndt, quien permanecía en escondite. De abril a septiembre de 1944, las 3 mujeres judías estuvieron a salvo en la casa de la familia Ruiz Santaella. La posición de España ante el Holocausto tiene luces y sombras. El gobierno de Franco fue cercano a la Alemania nazi, pero España es tierra de hombres grandes y sus luces fueron varios de sus diplomáticos que por voluntad propia y corriendo riesgos decidieron honrar la vida
y no ser indiferentes ante el decreto de exterminio. Con coraje pudieron maniobrar la situación política para salvar a los judíos españoles y no españoles también, otorgándoles un documento para poder huir del territorio ocupado por los nazis, ofreciéndoles visados para la libertad. Es una exposición muy significativa que trata de poner en valor el papel que un determinado número de diplomáticos españoles durante la Segunda Guerra Mundial y las actuaciones que ellos llevaron a cabo para salvar las vidas de miles de judíos en Europa, especialmente en Francia, en Europa Central y en los Balcanes, en países como Grecia, en Bulgaria, en Rumanía, en Hungría, sobre todo también con la intervención del más destacado de todos ellos, como fue Saint Brice. No fue una tarea fácil, pero fue una tarea en la que finalmente, como he dicho antes, se logró salvar a miles de personas y por eso ocupan un lugar muy preeminente en la historia de España, en la historia de Europa y también en la historia del pueblo judío. Por eso este es un pequeño tributo para ellos y para esa generación de diplomáticos y por extensión para esa generación de personas que ante situaciones tan trágicas supieron estar a la altura para defender la dignidad humana de muchísima gente. As a historian at heart, I thought I knew more than the average person about the World War II and Spain ostensibly remaining neutral. What I didn't know was the incredible work that a number of Spanish diplomats did to facilitate Sephardic Jews being able to flee Europe and save their lives. It's a fascinating story that really has never been told, and I'm very glad that this is going to be presented now, and another hero emerges from the fires of the Holocaust. Nos acerca y nos da un mayor conocimiento sobre todos estos procesos terribles y esos actos hermosos, heroicos, valientes de ciertas personas que realmente lograron la libertad y salvar a un gran número de judíos. Esta exposición da un especial reconocimiento al cuerpo diplomático español que salvó a tantos judíos y refugiados de la Segunda Guerra y logró darles una segunda oportunidad. Como judía, ver la historia, ver los años de crisis que se pasó en Europa con la Segunda Guerra Mundial, la persecución a los judíos y ver cómo tantos españoles diplomáticos, tanta gente buena, en una forma anónima ayudó a muchas familias, colaborándoles, dándoles nacionalidad y dándole un apoyo para salvar sus vidas.